¿Alguna vez has sentido que jugar ya no es tan divertido como antes? Ya sea que compres títulos que nunca terminas o que simplemente ya no te produzcan la misma emoción. Sé que es una pregunta extraña, pero también sé que es una con la que muchos podrán sentirse relacionados. Llegas a casa después de un día cansado de escuela o trabajo. Realmente quieres ponerte a jugar, pero cuando lo haces, te das cuenta de que no lo estás disfrutando. Cuando éramos niños, los videojuegos eran lo mejor que podía existir en el mundo. Podíamos pasar horas y horas sentados frente a la televisión. ¿Quién no recuerda su primera aventura con un título de Zelda o todas las noches que pasaron junto a sus amigos? Para muchos de nosotros, los videojuegos siempre fueron una de las partes más importantes de nuestras vidas. Pero por alguna razón y casi sin darnos cuenta, con el paso del tiempo, este sentimiento comenzó a desaparecer. Tal vez no de una manera total, pero sin duda significativa. Compramos incontables juegos que lo único que hacen es acumularse en nuestra librería. Gastamos cientos de dólares en las consolas de última generación, o en algunos casos en la computadora de nuestros sueños, seleccionando cada uno de los componentes y configurando todo para tener la mejor experiencia posible. Pero cuando llega el momento de sentarse frente a la pantalla y realmente comenzar a jugar, bueno, nada sucede. Abres un juego durante 5 minutos, te aburres y pruebas con el siguiente. Pero no importa cuánto lo intentes, simplemente no te sientes motivado para continuar, no te estás divirtiendo. Así que al final utilizas tu tiempo en algo completamente distinto, probablemente en las redes sociales. Te sientes culpable por ya no poder disfrutar de lo que antes te hacía tan feliz. Y sin darte cuenta, te ves atrapado en este ciclo en el que constantemente piensas en lo mucho que te gustaría jugar hasta que comienzas a hacerlo. Y de repente, ya no parece tan atractivo. En algún momento, creo que muchos de nosotros nos damos cuenta de que pasamos más tiempo consumiendo contenido sobre videojuegos en internet que realmente jugando. Pero ¿cuál es el motivo de esto? Algunos podrían decir que los juegos de ahora simplemente ya no son tan buenos como los de antes. Es un argumento que he visto decenas de veces. Pero ¿realmente los videojuegos han cambiado de alguna manera? ¿Son menos divertidos en la actualidad? ¿O será que somos nosotros los que hemos crecido? Bueno, creo que la respuesta se encuentra de hecho en ambos puntos. Y en este video veremos no solo las razones por las que la motivación puede llegar a desvanecerse, sino también, y más importante, cómo recuperarla. Pero antes de comenzar, me gustaría agradecerle enormemente a World of Warships por ser el patrocinador de este video. Si no lo conoces, World of Warships es un juego totalmente gratuito de batallas navales, en el que puedes controlar a una enorme cantidad de barcos distintos, desde acorazados, destructores, portaaviones o cruceros. Personalmente prefiero a los submarinos, ya que no solo te permiten atacar con sigilo, sino también ver la belleza del océano desde abajo. El juego cuenta con unas gráficas bastante buenas que ayudan mucho para mantener la inmersión, desde el agua hasta las islas que se ven en la distancia, y lo mejor de todo es que puedes jugar por tu cuenta o con un grupo de amigos. 12 personas contra 12 personas garantizan que estas batallas serán las más intensas que hayas tenido. Así que si te gusta el océano, los juegos cooperativos y la estrategia, estoy seguro de que World of Warships te encantará. En la descripción del video podrás encontrar un enlace que te llevará directamente a la página del juego. Y aparte de ser absolutamente gratis, si usas el link que te proporcioné, recibirás una bonificación simplemente por jugar. Recuerda, World of Warships está disponible en PC, Xbox y PlayStation, así que espero que te animes a jugarlo. Pero con esto, regresamos al tema. La gran mayoría de nosotros comenzamos en el mundo de los videojuegos cuando éramos niños. Después de todo, en ese tiempo no había mucho de qué preocuparse. Siempre y cuando hayas cumplido con tus deberes, bien podías pasar el resto del día jugando. Obviamente es fácil sentir que la vida en esos momentos era mucho más sencilla que ahora. Y es esto precisamente lo que nos lleva a dos puntos muy importantes al hablar sobre motivación. Número 1, la nostalgia, y número 2,
el simple hecho de crecer. Es un hecho científico que, como seres humanos, siempre voltearemos a ver al pasado con cierta melancolía. Ni siquiera importa si las cosas realmente eran mejores en esos momentos. La nostalgia es un sentimiento que se hace cargo de hacernos sentir un cierto cariño por los días de antaño. Pregúntale a cualquier persona cuáles caricaturas cree que tienen mejor calidad, las de ahora o las que solían ver cuando eran pequeños. Y casi sin excepciones, el 90% de ellos te dirán que las de su infancia, porque es natural sentirse de esa manera. Esencialmente, la niñez y la adolescencia actúan como un periodo que se caracteriza precisamente por el descubrimiento. Como aún no sabemos mucho sobre la vida, casi todo lo que vemos resulta novedoso de alguna manera. Esa es la razón por la que los videojuegos parecían tan increíbles en esos momentos. Imagina pasar del NES al Nintendo 64, al PlayStation 2 y luego al Xbox 360. Constantemente existía este sentimiento de evolución. Nuevos géneros, nuevos tipos de juegos, nuevas franquicias, nuevas maneras de jugar. Era imposible no sentirse entusiasmado. Pero obviamente con el paso de los años, este sentimiento de descubrimiento poco a poco va perdiendo importancia. Porque es durante la niñez y la adolescencia que la gran mayoría de las personas definen los gustos que tendrán durante toda su vida. Pero para el momento en que la adultez se hace presente, las personas realmente ya no buscan descubrir. En general, todos se sienten bastante satisfechos con las cosas con las que ya están familiarizados, razón principal por la que algunas personas tienden a ver a los videojuegos modernos como menos imaginativos que los de antes, a pesar de que en muchas instancias es exactamente lo opuesto, pero ya llegaremos a eso. El punto es que la nostalgia puede llegar a ser un arma de doble filo. Porque sí, por un lado nos hace ver al pasado con cierto cariño, nos hace darnos cuenta de los increíbles momentos que llegamos a tener, pero también nos hace voltear al pasado con tristeza, porque realmente creemos que la vida nunca volverá a ser tan buena como antes. Y esto nos lleva al punto número 2. Inevitablemente, la vida cambia y las personas también. Conforme vamos creciendo, es obvio que cada vez más responsabilidades se harán presentes en nuestras vidas. Y más responsabilidades significan menos tiempo para jugar o menos tiempo para hacer cualquier actividad, sin mencionar que hay momentos en los que es casi inaceptable pensar en videojuegos, porque hay muchas otras cosas que requieren de tu atención. Y es precisamente esto, la combinación del trabajo, la escuela, el estrés continuo y el cansancio, lo que eventualmente ocasiona una constante sensación de fatiga psicológica. Apuesto a que muchos tienen momentos en los que se mueren de ganas por llegar a casa y comenzar a jugar, pero la idea de invertirle horas y horas a un título nuevo simplemente los hace olvidarse de ello como si no valiera la pena. Según las estadísticas que se han realizado en el ámbito de la salud mental, condiciones como la depresión y la ansiedad han aumentado en más de un 25% durante los últimos años, lo cual significa que cada vez más personas lidian con las consecuencias de un padecimiento mental. Y como ya lo sabemos, una de las principales características de este tipo de enfermedades es la pérdida de interés por las cosas que antes más disfrutabas. Entre los problemas de la vida, el simple hecho de crecer y el constante bombardeo de noticias negativas que vemos en los medios, es muy sencillo sentirse abrumado con todo lo que está sucediendo. Y encima de todo, a veces las expectativas de la vida realmente pueden llegar a sobrepasarnos. Recuerdo que hubo un momento en el que dejé de jugar de una manera completa. Estaba a punto de salir de la universidad, había dejado de vivir con mis padres, vendí cada una de mis consolas y todos mis juegos, de lo cual definitivamente me arrepiento. Pero en ese momento se sentía como la decisión adecuada. Verdaderamente pensé que los videojuegos simplemente ya no eran para mí. Me dejé convencer por las palabras de otras personas sobre estas ideas. Y en retrospectiva, me parece increíble que en algún momento me haya sentido así, sobre todo si tomamos en cuenta que los videojuegos son ahora mi trabajo y la cosa que más disfruto en el mundo.
pero también creo que es una parte natural del crecimiento, una parte natural de madurar y algo por lo que todos pasamos en algún momento de nuestras vidas. Creo que ni siquiera importa la edad en la que te encuentres, todos eventualmente debemos de contemplar lo que vamos a hacer con nuestro futuro. Existe cierta incertidumbre que nos hace dudar sobre las cosas a las que deberíamos dedicarle nuestra atención y sobre todo nuestro tiempo. La sociedad de una manera inconsciente nos ha hecho crecer con esta idea de que un adulto o alguien que se encuentra madurando no puede invertir su tiempo en cosas como videojuegos, porque tenemos que ser productivos. Y para muchas personas, esta es la razón por la que han perdido la motivación para jugar, porque sienten que no deberían o que no es compatible con su estilo de vida. Y si combinamos esto con la creciente inversión de tiempo que muchos títulos modernos demandan, bueno, no es una sorpresa que algunos se sientan de esta manera, porque sí, los juegos han cambiado y bastante. Hay cierta simpleza en los títulos de antes que verdaderamente no se hace presente en los juegos de ahora. Anteriormente podías simplemente prender tu consola y comenzar a jugar de inmediato. No había textos, no había tutoriales, podías aprender a jugar sobre la marcha. Incluso Minecraft funcionaba de esta manera. Pero cada día es más común ver juegos que no solo demandan una gran cantidad de dedicación, sino también de tiempo invertido, lo cual definitivamente no se adapta para el tipo de vida de muchas personas. Es increíble ver la cantidad de horas que algunos juegos requieren simplemente para comenzar a disfrutarlos, o todas las mecánicas que debes aprender para divertirte de alguna manera. Tengo que admitir que es exhaustante. Los videojuegos modernos esencialmente buscan mantenerte jugando por tanto como sea posible. Se nos ha vendido esta idea de que más contenido significa mejor, lo cual realmente no es un problema, porque estoy seguro de que a muchos les gusta. Pero lo que sí es un problema es cómo este objetivo es conseguido. Pases de batallas que buscan hacerte sentir que te pierdes de algo si no continúas jugando, incontables horas de contenido que lo único que hacen es crear la ilusión de que tu inversión ha valido la pena. Contenido descargable, actualizaciones constantes, reutilización de viejas ideas. Podemos ver cómo el concepto de remake o remasterización ha sido explotado hasta el cansancio en los últimos años. Cajas de botines, microtransacciones, ventas de monedas especiales para la compra de productos digitales y el deseo constante de monetizar todos y cada uno de los aspectos de un videojuego. En este sentido, puedo entender perfectamente por qué algunas personas podrían sentirse desmotivadas o incluso retraídas al momento de jugar. Sin duda, el panorama de los títulos AAA del momento podría parecer un poco desalentador, y es difícil no sentirse deprimido. Pareciera que es imposible adentrarse en el mundo de los videojuegos sin verse inundado por cada uno de estos elementos. Si no son controversias por sus mecánicas de monetización, constantemente vemos noticias sobre títulos que llegan incompletos, juegos que se encuentran repletos de errores o incluso artículos constantes sobre cosas que no tienen nada que ver con juegos, sino con los negocios o las terribles personas que hay detrás de su desarrollo. Creo que en algún momento todos nos decimos a nosotros mismos, solo quiero divertirme. ¿Realmente es eso mucho pedir? Y es que es un hecho comprobado que la exposición constante a noticias negativas, trágicas o alarmistas puede tener un efecto profundo en la gente, llegando incluso a causar ansiedad. Es por eso que la condición moderna de la industria de los videojuegos, al intentar mantener la atención de los jugadores por tanto como sea posible, ha tenido exactamente el efecto contrario en muchas personas, inevitablemente llevando a esta fatiga, a este cansancio. Pero ahora que hemos visto por qué la motivación puede disminuir o incluso desaparecer por completo, llegó el momento de hablar sobre lo más importante: cómo recuperarla. A pesar de todo lo que he mencionado hasta ahora, te sorprendería lo mucho que puedes hacer para volver a disfrutar de los videojuegos. Así que aquí te dejaré 5 consejos que realmente creo que pueden llegar a ayudarte.
Número 1. Prueba juegos distintos. Ya hablamos sobre cómo la industria moderna de los videojuegos puede parecer un poco decadente en su creatividad, pero la verdad es que esto solo es verdadero cuando únicamente volteamos a ver a los AAA del momento, es decir, a los juegos más populares de todos aquellos que tienen la mayor publicidad o de los que todos se encuentran hablando, porque en ese sentido, sí, los juegos pueden llegar a sentirse repetitivos y carentes de innovación. Títulos de acción en tercera persona con elementos RPG, juegos multijugador de disparos altamente competitivos. A veces pareciera que todas las entregas reciclan las mismas ideas de una manera constante, pero una vez que volteamos hacia la otra dirección, nos daremos cuenta de que la creatividad que hace mucho tiempo creíamos perdida, de hecho, nunca se fue, únicamente cambió de perspectiva. Y me atrevería a decir que la innovación en los videojuegos se encuentra en su mejor momento ahora. El único problema es que muchas veces no nos percatamos de ello. Una de las razones principales por las que sentimos que ya no hay innovación o que la industria se encuentra estancada es porque siempre buscamos los mismos tipos de juegos. Algunas personas se limitan a la consola de su preferencia, pero otras únicamente se ven interesadas por un género en particular. Y bueno, si juegas exactamente lo mismo durante años sin cambios significativos, por supuesto que vas a perder la motivación y todo parecerá aburrido. Darme cuenta de esto fue lo que a mí me permitió volver a disfrutar de los videojuegos, como lo hacía cuando era pequeño. Muchos de mis títulos favoritos de los últimos años y sobre todo, muchos de los juegos que más me han sorprendido son precisamente juegos diferentes, juegos que nunca me hubiera imaginado que disfrutaría. Death Stranding, Vampire Survivors, Undertale y más recientemente, Hi-Fi Rush. Todos juegos increíblemente diferentes entre ellos, pero que comparten algo en común. Son extremadamente distintos de lo que uno esperaría de un videojuego normal. Undertale en particular sería el título que me devolvería el amor por los videojuegos, que me haría darme cuenta de por qué disfrutaba de esto tanto en primer lugar, y fácilmente podría decir que sin él, este canal no existiría. Mientras que Vampire Survivors, por ejemplo, me haría jugarlo durante horas después de ser incapaz de mantener la atención en un título durante mucho tiempo. Creo que la primera vez que lo jugué estuve pegado casi 12 horas a la pantalla, en un juego que se ve como esto, que nunca pensé que me fuera a gustar, pero fue precisamente el probar algo diferente lo que me llevaría a sentirme de esta manera. Normalmente tenemos perspectivas erróneas sobre cierto tipo de juegos, lo cual nos hace enfocarnos en títulos muy parecidos, así que realmente te animaría a probar algo totalmente distinto. Y no hablo de pasar de Call of Duty a Battlefield o de Fortnite a Apex Legends, me refiero a algo que nunca te hubieras imaginado jugando. Por ejemplo, siempre te han llamado la atención los juegos de disparos, ¿por qué no pruebas un título de plataformas? ¿Siempre has jugado RPGs que requieren incontables horas para terminarlos? ¿Por qué no probar un juego de ritmo? ¿O siempre has tenido preferencia por las aventuras cinemáticas y de gran presupuesto? ¿Por qué no voltear a ver a los juegos independientes? Te aseguro que de esta manera encontrarás al menos un juego que te devuelva la magia que antes sentías. Uno que por fin te haga poder divertirte de nuevo y que probablemente también cambiará tu perspectiva de una manera completa. Lo cual nos lleva al punto siguiente. Número 2. No te preocupes por completar todo al 100%. Antes de comenzar a escribir este video, realicé una encuesta en Twitter en donde le preguntaba a la gente si en algún momento habían perdido la motivación para jugar y cuál creían que era la razón. Y una de las cosas que más me sorprendieron fue ver a varias personas mencionar que su obsesión por completar todo al 100% era lo que ya no les permitía divertirse de la misma manera. Lo cual nos lleva a un punto que ya mencionamos. La industria moderna de los videojuegos nos ha vendido esta idea de que más contenido siempre significa mejor. Pero esto no podría estar más alejado de la realidad. Muchas veces el contenido que este tipo de juegos incluye únicamente existe para crear la ilusión de que su precio vale completamente la pena. Es decir, que actúa como relleno. No tiene un verdadero sentido. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿me estoy divirtiendo con esto?
Si la respuesta es sí, perfecto, me alegra que sea de esa manera. Pero si es no, entonces, ¿por qué continuar? ¿Intentas desquitar el precio que pagaste o es por alguna otra razón? Solo imagina que ese tiempo podrías utilizarlo para disfrutar de un juego que probablemente te va a causar mucha más diversión. Después de todo, los videojuegos deberían de ser eso, herramientas para divertirnos y para disfrutar de lo que estamos haciendo. Si por algún motivo para ti jugar se ha convertido en algo mucho más mecánico, casi como una obligación, tal vez deberías replantearte que esa es la razón por la que ya no puedes disfrutar de la misma manera. Es totalmente aceptable no completar un videojuego al 100%. Después de todo, eso te da la oportunidad para disfrutar de una mayor cantidad de aventuras, lo cual también se conecta perfectamente con el punto siguiente. Número 3. Busca juegos más cortos. Como ya lo dijimos, una de las principales razones de la falta de motivación es el poco tiempo que la vida a veces nos da para dedicarle a este tipo de cosas. Y con los videojuegos modernos utilizando eslogans como más de 100 horas de jugabilidad o más de 200 misiones secundarias para completar y explorar, es muy fácil sentirse desanimado al saber que no tienes esa clase de tiempo. Pero al igual que con el primer punto que mencionamos, esto se aplica principalmente para los AAA del momento. Hay incontables juegos que pueden ser terminados en una sola sesión o en un máximo de 7 horas. De hecho, muchos de los títulos más condecorados de toda la historia tienen precisamente esta duración. Silent Hill 2, Shadow of the Colossus, Undertale. Sé que hay personas que ven a los juegos independientes como algo barato, como algo en lo que no vale la pena invertir. Pero la verdad es que la distinción entre un título indie y uno de gran presupuesto ya ni siquiera es muy evidente. Y aun si los juegos independientes por algún motivo no te convencen, aún hay muchas otras aventuras que podrías llegar a probar como Hellblade, títulos que no requieren de una gran inversión de tiempo para poder completarlos y que no por eso llegan a tener menor calidad. De hecho, diría que es al contrario, normalmente los juegos de corta duración tienen un impacto mucho más evidente porque todo lo que haces dentro de ellos es importante. Si el tiempo es una de tus mayores preocupaciones, tal vez esto podría funcionar para ti. Sé que ha funcionado para mí. De esta manera, aún puedes tener la satisfacción de haber completado con la aventura, de haber vivido una historia completa, sin la necesidad de invertir incontables horas en ella. Probar títulos que no tienen final como Vampire Survivors también puede ser una gran alternativa. Un juego que puede ser experimentado en sesiones de minutos, pero que probablemente terminarás jugando durante horas por lo divertido que es. Lo cual nos lleva al punto siguiente. Número 4. En algún momento tenemos que admitir que simplemente es imposible jugarlo todo. Con la increíble cantidad de lanzamientos que tenemos día con día, sobre todo si tomamos en cuenta servicios como Game Pass, es muy fácil sentirse abrumado por todo lo que quieres jugar. Y en muchas instancias es precisamente esto lo que lleva a algunos a ser incapaces de decidir. Tienen tantos juegos en su biblioteca que ni siquiera pueden escoger por cuál comenzar, y al final tantas opciones terminan por convertirse en ninguna. En la psicología esto es conocido como la paradoja de la elección. Un fenómeno que nos dice que cuando existen demasiadas opciones, la indecisión se convierte en un problema que incluso podría llegar a paralizar a una persona. Y de hecho existe una tendencia en la que tantas alternativas normalmente nos hace sentir una insatisfacción mayor con la decisión que tomamos. Los publicistas han estudiado esto durante años y muchos de ellos han llegado a la conclusión de que una mayor variedad de productos casi nunca resulta en algo positivo. Imagina que llegas a una tienda para comprar un nuevo televisor, pero al estar ahí te das cuenta de que hay 50 modelos distintos, todos con pequeñas diferencias. Obviamente quieres obtener el mejor, así que empiezas a hacer comparaciones, pero tanta información al final termina por abrumarte, así que mejor decides simplemente salir de la tienda sin nada. Esto pasa también con los videojuegos. Compramos y compramos títulos que lo único que hacen es amontonarse en los libreros o en las bibliotecas digitales.
Porque sí, definitivamente queremos jugarlos, pero ¿realmente lo vamos a hacer? Probablemente no. Y en algún momento tenemos que admitir que no importa cuánto lo queramos, es imposible jugar cada una de las cosas que llaman nuestra atención. Así que la solución es escoger únicamente los juegos que más te cautivan. Sé que es difícil porque la industria nos hace pensar que si no compramos algo en su momento, nos estamos perdiendo de lo que las otras personas están disfrutando. A esto se le conoce como el miedo a quedarse de lado, una idea que las corporaciones han utilizado durante años para hacer sentir a las personas la obligación de consumir sus productos. ¿Por qué crees que algunas skins son vendidas únicamente de manera momentánea? Precisamente por esto, para que nadie quiera perdérselas. La industria moderna se basa casi completamente en el hype, es decir, quieren hacernos sentir emocionados antes del lanzamiento de un juego, para que cuando llegue el momento todos quieran comprarlo. Muchas personas terminan haciéndolo, únicamente para jugarlo por 30 minutos o a veces para simplemente tenerlo ahí, lo cual eventualmente lleva a lo que conocemos como el backlog, toda la lista de juegos que tenemos pendiente con la esperanza de un día poderlos jugar, pero que en el fondo sabemos que probablemente nunca lo hagamos, y la acumulación de estos títulos es lo que lleva a la indecisión y finalmente a no jugar nada en absoluto, o así jugar pero únicamente lo mismo. Así que mi recomendación sería olvidarse de los lanzamientos constantes y centrarse en lo que verdaderamente quieres jugar. No importa si es un título de 1, 2 o 20 años. De hecho, la mitad de mi tiempo de juego durante el año pasado la pasé utilizando mis consolas viejitas, especialmente el Nintendo 64. Esa es una de las cosas que más he disfrutado en los últimos meses, y creo que es una buena alternativa para otras personas, lo cual nos lleva al punto final. Número 5. ¿Los videojuegos nunca serán divertidos si las otras partes de tu vida no se encuentran en armonía? Sí, lamentablemente esto es verdadero. A veces tenemos tantas preocupaciones, tantos problemas o tantas inseguridades que podemos llegar a sentir una enorme presión en el pecho. Naturalmente, muchas veces queremos utilizar a los videojuegos para liberarnos de este tipo de sentimientos, para distraernos de alguna manera. Y aunque ciertamente pueden llegar a ayudar, la verdad es que muy difícilmente disfrutaremos de algo si nuestra mente se encuentra preocupada por otros aspectos. Pueden ser problemas en el trabajo, cuestiones emocionales, preocupaciones por el dinero o cualquier otra situación. El punto es que si constantemente nos vemos abrumados por estos sentimientos, ni siquiera tus videojuegos favoritos parecerán divertidos. Y esto puede llegar a engañarnos, haciéndonos creer que ya no disfrutamos de jugar, cuando en realidad son nuestras emociones las que nos hacen sentir de esta manera. Así que la solución es esa, arreglar los otros aspectos de nuestra vida antes de volver a comenzar a jugar. A veces está bien alejarse un poco de los videojuegos, tal vez por unos días o unas semanas. De esta manera, no solo tendrás el tiempo para resolver algunos de tus otros asuntos, sino que también regresarás con todavía más ganas de jugar. Recuerda que es importante cuidar de tu persona y cuidar de tu bienestar psicológico. De hecho, en la misma encuesta que mencioné hace unos minutos, algunas personas comentaron que acudir al psicólogo es lo que los ayudaría a volver a disfrutar de los videojuegos. Así que creo que al menos vale la pena intentarlo. Y con suerte alguno de estos consejos funcionará para ti. Me encantaría leer sus historias en los comentarios. ¿Alguna vez has perdido la motivación para jugar? Y si es así, ¿a qué crees que se deba? Estaré leyendo cada una de las cosas que escriban. Espero que puedan compartir sus experiencias. Sería genial aprender un poco más al respecto y tal vez descubrir algunas otras maneras de superar la desmotivación. De nuevo, muchas gracias a World of Warships por ser el patrocinador de este video. Gracias a ustedes por disfrutar de mi contenido y gracias a todos los Patreons por hacer de esto algo posible. Especialmente a Erika Aguilera y Pronébula. Si a ti también te gustaría apoyar al canal, el link para Patreon se encuentra en la descripción. Yo soy Adrián y nos vemos la próxima. Bye bye.